Vamos a leer en esta ocasión el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos 21 al 28. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo lo retorció violentamente, y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después del relato de la vocación de los primeros 4 discípulos, que leímos el domingo pasado, continuamos acompañando la narrativa del Evangelio según San Marcos. En esta ocasión, la narración de la misión de Jesús según Marcos, lo primero que subraya es que de aquí en adelante Jesús no está solo. No habla en singular, sino en plural. Y es lo que dice la primera línea del Evangelio de hoy. Fueron a Cafarnaúm. Jesús camina con una pequeña comunidad de seguidores. Una comunidad que va a ir creciendo y que le acompañará en todas sus acciones y enseñanzas hasta el fin, o casi hasta el fin. El narrador nos introduce en el ministerio de Jesús, primero, como hemos visto, trayéndonos a Cafarnaúm, y luego contándonos cómo es una típica jornada misionera de Jesús y de sus discípulos. Tenemos así por delante, hoy y el próximo domingo, una pequeña sección del Evangelio que se ha denominado en los estudios bíblicos la jornada de Cafarnaúm. Yo preferiría llamarla un día con Jesús. Un día con Jesús, ya que cubre el arco de aproximadamente 24 horas. Lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículos 21 al 34. Entonces, lo primero que hace el Evangelio hoy es situarnos en Cafarnaúm. Jesús llega junto con sus seguidores. Cafarnaúm es una pequeña aldea que está situada justo al norte del mar de Galilea. Era un lugar que vivía del comercio. No solo era una estratégica base para la industria de la pesca, sino que estaba favorecida esta aldea por su excelente ubicación como lugar de paso entre Israel, el Líbano y el Oriente. Era una aldea habitada por gente que había venido de diversos lugares, entre ellos el mismo Jesús, quien había trasladado su residencia de Nazaret aquí, a la orilla del mar, como nos cuenta el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículo 13. Nuestro Evangelio de Marcos, por su parte, deja entender que Jesús y algunos de los de su comunidad tenían aquí en Cafarnaúm una casa. Lo vemos en este capítulo 1, versículo 29, en el capítulo 2, versículo 1, en el capítulo 3, versículo 20, y de ahí en adelante. Aquí, en Cafarnaúm, iban en medio de los diversos itinerarios de la misión en Galilea. Bueno, desde aquí se despliega entonces la misión de Jesús. Y Marcos nos cuenta cómo es un día modelo de dicha misión que hace presente el Rey.
Mediante esta narración, Marcos responde a las preguntas. ¿Qué hacía habitualmente Jesús? ¿A qué lugares iba? ¿Cómo distribuía su tiempo? ¿Con quiénes se relacionaba, se encontraba? Y lo más importante, ¿qué efecto tenía lo que él decía y hacía? Jesús predicaba, enseñaba y llevaba a cabo obras de poder que sanaban y liberaban a la gente. Iba al espacio sagrado de la sinagoga, donde se congregaba la comunidad de fe y de amor. Luego se permitía entrar en el ambiente privado de una casa de familia, como ocurre con la casa de Pedro y la historia de su suegra. Y finalmente vemos cómo Jesús encontraba a todos en el espacio público de la puerta. Y todo esto de la mañana al atardecer. Pero enseguida el narrador nos hace ver cómo también Jesús se retiraba para orar a solas durante la noche. Jesús tenía tiempo para todos, para los hombres y para Dios, de manera especial. Y a cada paso Jesús convertía cada lugar que pisaba en un espacio vital, nutrido por el asombroso acontecer del reino de Dios que por medio de él estaba viniendo al mundo. Un detalle característico de la descripción de Marcos es que la actividad de Jesús es frenética. El adverbio griego eutis, que generalmente se traduce como enseguida, y enseguida, y enseguida, esto es muy de Marcos. Lo encontramos 45 veces la palabra en el Evangelio. 12 nada más en el primer capítulo y 3 en el relato que leemos hoy en la sinagoga de Cafarnaúm. Esta repetición del enseguida y enseguida y enseguida podría ser una mera muletilla, como piensan algunos biblistas, pero en realidad revela más. En este caso, acentúa la prisa de Jesús, porque como vimos el domingo pasado, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. No hay tiempo que perder para mostrar cómo el reino de Dios ha llegado a los hombres. Jesús no tiene tiempo sino para enseñar y sanar. Y aclarado este contexto, podemos ahora sí profundizar en el primer momento de esta jornada misionera, del día con Jesús. Jesús enseña en la sinagoga y allí expulsa el demonio de un hombre poseído. Y allí mismo, toda la asamblea reunida el sábado por la mañana para el culto sinagogal, Jesús es reconocido por la novedad y autoridad de su enseñanza. Es el pasaje que la liturgia ha decidido seleccionar para este domingo. Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. Se trata del primer milagro de Jesús en el Evangelio de Marcos. Y atención, no es solo el exorcismo, es la enseñanza de Jesús con autoridad. Pues bien, veamos el texto. Estamos en un día de sábado, el día en que todo israelita practica el mandamiento de santificar la fiesta, como lo dice el Decálogo en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Y para esto se celebraba una asamblea cultural. También Jesús practica el sábado. Entra en la sinagoga de Cafarnaúm, donde sabemos lo que cada sábado acostumbraban a hacer. Recordemos el momento central del rito. Después de la lectura de un pasaje de la Torá, de la ley, en hebreo una parashá, y luego de un pasaje de un profeta, se llamaba una haftara, un adulto de medio de la asamblea podía venir y tomar la palabra y hacer el comentario exhortativo correspondiente para la edificación de toda la comunidad. Y Jesús ejercita este derecho. Jesús va al lugar indicado, sale al frente y hace
lo que podemos llamar la homilía. A diferencia del texto que conocemos bien de Lucas, en el capítulo 4, versículos 16 al 21, que además no ocurre en Cafarnaúm, sino en Nazaret, el narrador de Marcos no nos cuenta cuál es el contenido preciso de la enseñanza de Jesús. La enseñanza, que en griego se dice la didache, simplemente se dice, y Jesús enseñaba. En coherencia con el orden del relato, podemos entender que Jesús explanaba el querigma, el reino de Dios viniente, con la respectiva llamada a la conversión y a la fe, como vimos ya en Marcos 1:15. Esto no se dice en esta ocasión. No sabemos el contenido. En cambio, el Evangelio de hoy, la narrativa, subraya el impacto, el efecto de esta enseñanza de Jesús. Dice Marcos que la gente quedaba llena de asombro, de estupor. Etseplesonto, se dice en griego. Término muy bonito. Etseplesonto, dice la primera vez, y luego con otro término, hasta un vaso, va a decir al final lo mismo. La gente quedaba asombrada cuando escuchaba a Jesús predicar. ¿Qué era lo que impactaba tanto a la gente? El texto lo dice claramente. La autoridad, en griego exousia, la autoridad de Jesús. El relato destaca esto dos veces, al comienzo y al final, creando lo que se llama en estudios bíblicos una inclusión, repitiendo la misma idea. Al comienzo y al final se destaca la autoridad de la enseñanza de Jesús, versículo 22 al principio, versículo 27 al final. La enseñanza de Jesús marca enseguida la diferencia. La gente dice, sí, enseña, pero no tiene autoridad, incluso no como los escribas. La gente que está en la sinagoga reconoce que Jesús tiene una autoridad que está en otro nivel con respecto a la que le reconocían ellos mismos a los escribas, que eran expertos en la Sagrada Escritura. Y esto lo podemos entender de dos maneras. Atención. Primero, la autoridad misma, se refiere a la autoridad, no enseña como los escribas. ¿A qué se refiere? La autoridad misma con que Jesús dice las cosas es diferente. Y es diferente en cuanto a su procedencia. Pero en segundo lugar, indica el efecto que esta enseñanza tiene en cuanto es capaz de hacer lo que dice, de obrar una transformación en el auditorio. En cuanto a lo primero, no es que los escribas no tuviesen autoridad, porque entre ellos, lo sabemos muy bien, había maestros que sabían educar correctamente a sus discípulos, incluso sabían tocar el corazón de sus oyentes. Lo que pasaba era que la autoridad de ellos provenía de las enseñanzas de otros maestros anteriores, recogiendo opiniones interpretativas, siempre dentro de la corriente de tradición que se remontaba hasta Moisés. Cuando vemos, por ejemplo, algunos de los textos conocidos de la enseñanza rabínica, siempre vemos que ellos dicen, y como decía mi maestro Rabital, que a su vez Rabital iban citando y citando y citando. La enseñanza de Jesús es diferente, y muy diferente, porque tiene una autoridad semejante a la de Moisés. Esto lo podemos verificar hoy en la lectura que escuchamos, en la primera lectura, en Deuteronomio 18:18. Jesús no cita a otros maestros, se remite directamente a la Torá y a Dios, como lo hacía Moisés. La enseñanza de Jesús no consiste en dar opiniones interpretativas. Él comunica la palabra de Dios. Y en cuanto a lo segundo, su palabra no solo transmite unos datos o una información, sino que hace lo que dice. Por lo tanto, su autoridad, exousia, en griego, expresa el mismísimo poder de Dios. Se va a decir enseguida, ya en el versículo 24, hablando de los espíritus inmundos, Él es el santo de Dios. Y claro, Jesús supera a los escribas, porque Él es el Hijo de Dios.
tal como ya lo ha dicho el Padre Dios, cuando los cielos se abrieron en el Jordán el día del bautismo. Y el mismo Juan Bautista había dicho que detrás de él venía uno que era más fuerte que él. La gente se dio cuenta desde el primer día y tomó nota. Él enseña con autoridad y no como los escribas. Pues sí, Jesús enseña, exorciza y sana, pero siempre, siempre a través de una palabra que libera y salva. La frase inicial del narrador, recuperémosla en el texto, en el capítulo 1, versículo 22, había quedado así. La gente quedaba asombrada de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y al final, como ya he señalado, vemos que esto que el narrador dijo tiene eco en la voz de la gente, que coralmente dice, ¿qué es esto? Y lo dicen asombrados y preguntándose unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Este es el punto. Jesús tiene una autoridad inédita, rara. La suya no es una palabra parecida a la de esos profesionales religiosos que se estudian bien un texto y preparan un sermón o un tema y luego lo exponen. Jesús es portador de una palabra que viene de sus profundidades. Una palabra que parece nacer de un silencio vivido. Una palabra dicha con convicción y compasión. Una palabra dicha por quien no solo cree lo que dice, sino que además lo vive. Pero sobre todo una palabra que dice a partir de su identidad divina, como hijo de Dios. Pues sí, Jesús pronuncia una palabra diferente, porque su autoridad no proviene de la retórica, de los discursos elegantes o seductores, que impresionan por su bagaje cultural o su lógica irrefutable. Lo propio de Jesús es que, cuando habla, penetra el corazón del que lo escucha y genera cambios, transformaciones. Si bien no todos le responderá como se debe, y por eso no siempre se verán los cambios. Requiere la fe. Jesús es un apasionado que sacude, un convencido que convence, pero sobre todo, un Jesús que lo que dice ocurre, cambia la realidad de aquel que lo escucha con el poder de su palabra. En este Jesús, como dice el versículo 27, la gente misma lo subraya coralmente, se descubre una enseñanza nueva, que es sapiencial y profética al mismo tiempo. Una palabra que viene de Dios y que hiere por dentro. La suya es una palabra que mueve por dentro y que pone en el camino de una novedad de vida. Y esta autoridad de Jesús, ahora vamos a mirar el centro del texto, se expone, se muestra con un acto de liberación que está en el corazón del relato de hoy. Marcos narra ahora, entre los versículos 23 y 26, cómo cuando Jesús abre la boca, los demonios se estremecen y salen vencidos. Te invito a ver conmigo algunos puntos, brevemente, de este acontecimiento. Anota el narrador que se encontraba en la sinagoga una persona atormentada por un espíritu inmundo. Es el versículo 23 que lo anota. Era un prisionero de otro más fuerte que él. Uno en quien el demonio había ganado ya terreno, lo controlaba y estaba haciendo en él lo suyo. Y delante de Jesús, cuando Jesús habla, monta una escena. Dice el versículo 23, y gritaba con violencia. Esto según la descripción típica del estilo oriental. El punto es que este hombre, en quien el demonio actúa de manera particular, en quien esa fuerza que se opone a Dios ya le ha ganado terreno,
este hombre ahora va a experimentar una transformación por la palabra de Jesús. Y atención con la descripción que se ha hecho de este personaje. Es una persona que tiene un espíritu impuro, por lo tanto, que se contrapone al Espíritu Santo que habita en Jesús. Y es aquí donde vemos el combate entre dos espíritus. La presencia y la enseñanza de Jesús se convierte en una amenaza para esa fuerza demoníaca que sacude, o que estremece, que somete, que aprisiona a este ser humano. Y entonces vemos cómo la verdad es gritada. Versículo 24. ¿Qué hay entre nosotros y tú, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Notemos este detalle. El espíritu impuro habla de sí mismo en plural. ¿Qué hay entre nosotros y tú, Jesús Nazareno, has venido a destruirnos? En plural. Se presenta como una potente tropa de fuerzas maléficas que desata toda su violencia. Y esto es lo más curioso. Proclama una fórmula que llamamos técnicamente cristológica. Una fórmula cristológica verdadera que da cuenta de la identidad de Jesús. Esto es lo que significa cristológico. Le dice, tú eres el Santo de Dios. La misma frase la vamos a encontrar en boca de Pedro en el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículos 68 y 69. Pero es otro texto. Tú eres el Santo de Dios. Claro está, no lo dice porque lo crea. El demonio no cree. Lo hace para hacer escándalo y para generar incredulidad. Ya lo ha dejado bien asentado desde la primera parte de su frase. Entre nosotros y tú no hay nada en común, Jesús Nazareno. Y agregan, has venido a destruirnos. Y tenían razón. Jesús vino a destruir lo que destruye al hombre. Jesús vino a demoler prisiones. Y vemos, avancemos en el texto, que Jesús no le responde con discursos, ni con explicaciones acerca de Dios, ni tampoco sobre el origen y los efectos del mal. Nada de eso. Lo que Jesús hace es mostrar que Dios se sumerge en las heridas del hombre con una estremecedora liberación. Jesús libera a esa persona de esa presencia devastadora y mortífera. Y lo hace no hablando mucho. Cuidado con ese tipo de exorcismos que hablan demasiado. Solo dos verbos. Dos verbos de un fuerte regaño. Versículo 25. Cállate y sal de él. ¿Por qué Jesús hace callar al endemoniado? Si el demonio, si los espíritus inmundos han dicho la verdad. Es verdad que, bueno, sabemos por Juan 8:44 que el diablo es mentiroso y es el padre de la mentira. Pero en esta ocasión ha dicho la verdad. El grito del endemoniado es formalmente una confesión de fe. Es correcto. Lo que ha dicho es cierto, sí, pero aquí viene el punto. Resulta que la identidad de Jesús no puede ser proclamada sino más, como si fuera una fórmula mágica y carente de apropiación, de asimilación y de compromiso. La recta fe no puede confesarse sin ponerse en el seguimiento de Jesús. Y esto el demonio no lo hace, evidentemente, de boca, pero la vida va por otro lado. Y es un punto que será subrayado una y otra vez en este Evangelio de Marcos. Vamos tomando nota desde ya para nuestra lectura de Marcos en este año. Lo veremos de nuevo cuando Jesús haga callar otra vez a los demonios en el atardecer de esta jornada de Cafarnaúm, o cuando Jesús allá a la orilla del mar, cuando viene toda una gran multitud, el capítulo 3, versículos 11 y 12, lo mismo, o incluso, cuando Pedro confiese la fe, allá en el capítulo 8, Jesús, después de la confesión de fe, lo va a llamar Satanás. Vete detrás, Satanás. Porque lo dijo muy bonito de boca, pero no quería
resistía para seguir a Jesús en el camino de la pasión. Marcos 8:33. Y así va ocurriendo hasta la confesión de fe final que escucharemos en boca de un centurión romano al pie de la cruz, en Marcos 15:39. Precisamente allí en la cruz, donde el Hijo de Dios vence definitivamente el mal. Pienso que quizás el mejor comentario sea una frase de un monje del siglo XII después de Cristo, Guido II el Cartujo, el que acuñó la expresión lectio divina y habló de los 4 escalones de la escala que lleva al cielo: lectura, meditación, oración y contemplación. Eso lo dijo él, Guido II el Cartujo. Pues él dijo otra frase famosa: desnuda y pendiente de la cruz debe ser adorada la verdad. Pienso que es quizás el mejor comentario de este silencio que debe esperarse hasta la hora de la cruz, o para confesar allí limpiamente y cargando la cruz la fe en Jesucristo. Pero veamos lo que ocurre ahora. Veamos la conclusión del relato. El signo de que ocurre una liberación es un gran grito y unas convulsiones que estremecen a este hombre que estaba aprisionado por el demonio, por los espíritus impuros. Miremoslo en el versículo 26. Y el espíritu impuro lo sacudió, el término estremecer, lo sacudió con violencia, dio un fuerte grito y salió de él. 3 pasos: estremecer, gritar y salir. Es una dinámica de liberación. Y quiere decir esto: donde Dios está, no queda ya espacio para el mal ni para sus potencias destructoras. Tienen que irse. Y enseguida, ya en la conclusión, el puro final del relato, nuestro narrador nos cuenta sumariamente cómo el acontecimiento de la sinagoga de Cafarnaúm, esta liberación del hombre, tiene eco en la Galilea entera. Les dice el versículo 28. Y el eco, así dice, el eco, algunos traducen la fama, el eco, tal cual en griego, de Jesús, el eco de lo que había ocurrido se irradió por toda la Galilea. La irradiación es enorme. Se trata, y es enorme porque se trata de la proclamación de personas sencillamente encantadas, exultantes por la admiración, como ya hemos visto en el subrayado que hemos hecho de los versículos 22 y 27, que la gente estaba asombrada. Y esto nos enseña algo. La experiencia es la raíz de la misión. Si el anuncio de Jesucristo se regó por toda Galilea, de boca en boca de las personas que estuvieron aquel sábado en la mañana en Cafarnaúm, es porque había sido la consecuencia del estupor de aquella experiencia feliz que los sorprendió. Fue la consecuencia de esa novedad que desmontó los esquemas y que los expuso ante un Dios que Él mismo se expone siempre nuevo. Y por eso nos sorprende. Salvemos la admiración, el estupor, esa capacidad de encantarnos cada vez que encontramos a alguien que nos transmite la sabiduría del vivir, cuyas palabras tocan el centro de la vida, precisamente porque han nacido del silencio, del dolor y de la honda cercanía del reino de Dios vivido, experimentado o vivamente experimentado. Autoridad tienen solo aquellas palabras que nutren la vida y la hacen florecer. Y esto, precisamente esto, es lo que Jesús tiene, lo que lo distingue. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.